gusto, mi nombre es Milagro Gutiérrez, somos del grupo número 6 y vamos a hablarles un poco acerca de los circuitos neuronales. Para adentrarnos un poco más al tema debemos saber qué son los circuitos neuronales y es algo que te voy a explicar de una manera rápida y fácil. Los circuitos neuronales son redes de células nerviosas que están interconectadas y que transmiten señales eléctricas y químicas en el cerebro y el sistema nervioso. Cabe destacar que los circuitos neuronales son los encargados de procesar y transmitir toda la información del sistema nervioso. Aparte, permite el funcionamiento del cerebro y permite que el cerebro controle distintas funciones e incluso el comportamiento. Existen diferentes tipos de circuitos neuronales, entre los cuales están los sensoriales, los motores, los cognitivos, de modulación y de regulación. Cada una se diferencia porque tiene características propias, aparte, según las sinapsis o conexiones que tengan y las propiedades de cada neurona. Cabe destacar que las neuronas sensoriales, las interneuronas y las neuronas motoras pueden conectarse o hacer sinapsis de distintas formas. Por ejemplo, la más sencilla es involucrando solamente dos neuronas, pero pueden haber conexiones o sinapsis más complejas que involucran millones y millones de neuronas. Pueden estar incluso involucradas neuronas de distintas zonas del sistema nervioso. Esto con la finalidad de que se procese información de diferente naturaleza, bien sea eléctrica, química o incluso física, para así que pueda el organismo realizar distintas funciones. Así como existen circuitos neuronales, también existen diferentes tipos de circuitos. Hay uno de ellos que llama la atención, ya que ahí se repite la información constantemente. Se destaca también porque existe o hay una conexión entre la neurona y el inicial o la inicial del circuito. O también se ve el caso de que están dos neuronas conectadas, pero una de ellas es la que está en contacto directo con la que inició el circuito. Esta es llamada circuito de oscilamiento. También hay otro tipo de circuito un poco más simple o un poco más sencillo, que es llamado el circuito de reverbero, que es cuando hay una neurona y parte de ella o una rama puede volver a ella, bien sea a través del soma o de las dendritas. Esto con la finalidad de, podría decirse, volver o incorporarse a la señal de la estimulación siguiente, para así lograr un potencial de acción. En este caso, el circuito divergente es el que permite que una neurona se comunique con muchas otras neuronas en una red. Se ofrece un tipo de divergencia amplificador. Esta divergencia significa sencillamente que una señal de entrada se disemina sobre un número de células creciente de neurona, a medida que va atravesando sucesivas órdenes de células en su camino. Es la divergencia en múltiples facilucos, en este caso la transmisión de la señal desde un grupo que sigue dos direcciones. Por ejemplo, la información que va desde la columna dorsal hasta la médula espinal adopta dos trayectos en la parte baja del encéfalo, hacia el cerebelo o a través de las regiones inferiores del encéfalo hasta el tramo de la corteza cerebral. Una célula neuromotora, es decir, una neuromotora en contacto con la musculatura que diverge para estimular diversas neuronas, unas que van de diversas fibras musculares, ya que para conseguir la extensión o flexión del músculo necesita la estimulación de fibra. La divergencia puede suceder a lo largo de toda una red de una sola ruta o a través de varias rutas. Estos circuitos son comunes en los sistemas motores o también en los sensoriales. El circuito convergente, en este caso, consiste en dirigir los impulsos eléctricos de múltiples neuronas hacia pocas neuronas, en donde la información es entregada a un grupo menor de neuronas. Permite que la suma de grandes cantidades de información que surgen en las diversas regiones del sistema nervioso para emitir la respuesta correspondiente. El circuito excitador
e inhibidor. El excitador consiste cuando el resultado del proceso de información aumenta la probabilidad de que generar un potencial de acción en las neuronas donde llega la señal de salida. El inhibidor es el resultado del procesamiento de información que termina disminuyendo la posibilidad de un potencial de acción en las neuronas a que llega la información. Una señal de entrada en un globo neuronal hace que una señal excitadora de salida siga la dirección a la vez y la otra sección vaya a otra dirección. El circuito de inhibición recíproca excita a una neurona accedente y al mismo tiempo inhibe a otra. Cuando hablamos de músculos antígonos, al proceso de una señal que llega a un grupo de neuronal se transmite a dendrita o zonas de salidas. Se divergen en otras vías. Por ejemplo, cuando una señal de entrada excita a la neurona que impulsa una pierna hacia adelante y al mismo tiempo inhibe a los músculos posteriores para que no se opongan al movimiento. Los péptidos opioides son poliopídidos pertenecientes al grupo de los compuestos neuropéptidos. Al igual que otros genes afines, estos presentan propiedades neuromoduladoras. Son producidas en la glándula pituitaria y en el hipotálamo, en vertebrados durante el ejercicio vigoroso, excitación y órganos, y se parecen a los opiáceos en su habilidad para producir analgesia y una sensación de bienestar. El término péptido opioides se utiliza sobre todo para referirse a agentes químicos en particular, endorfinas, encefalinas y endorfinas, las cuales son neurotransmisores producidas en el sistema nervioso central como moduladores del dolor, la temperatura corporal, el hambre y las otras funciones reproductivas. Ahora bien, ¿qué son las endorfinas? Las endorfinas actúan como eliminadores naturales del dolor, cuyos efectos pueden potenciar entre otras medicaciones. Las endorfinas actúan como neurotransmisores producidas por el organismo en respuesta a varias situaciones entre las cuales se encuentra el dolor. En este sentido, se puede considerar que son analgésicas endógenas, puesto que actúan inhibiendo la transmisión del dolor. Ciertamente, la endorfina está relacionada con los genes y otras emociones. Sin embargo, las evidencias señalan que su principal función concierne a la modulación del dolor. En el plano emocional también es importante, ya que provoca la intensificación de las sensaciones de placer, de alegría, de bienestar y hasta de euforia, modificación de la percepción de las cosas que nos ayuda con las cosas depresivas y tristes. Para estimular las endorfinas, los expertos recomiendan hacer cualquier ejercicio, actividad física que fuerza los organismos, desde el caminar hasta el correr o cualquier otra actividad corporal de carácter deportivo u otro. Tomar café, porque a las pocas horas de tomar esta sustancia, el nivel de endorfina sube. Tomar leche materna, porque esta contiene endorfinas mediante el sexo orgásmico, que también se consigue reducir y convivir con el estrés y la depresión. Reír diariamente con el dolor, por eso conseguir inhibir, aunque sea solo en parte, alivia algunos dolores. Por ejemplo, un dolor continuo debido a una fractura reciente encuentra alivio momentáneo si nos pellizcamos, por ejemplo, ya que así se liberan las endorfinas. Una de las fuentes psicológicas nos dice que también está el recuerdo. Recordar situaciones placenteras del pasado nos ayudan a producir más endorfinas en esta situación. Encefalinas. Definición y características. Las encefalinas son péptidos formados por un conjunto de 5 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Su nombre proviene de su origen. Son producidas endógenamente por el cuerpo humano. Estos peptídicos actúan como analgesia para el sistema nervioso, lo que significa que tienen una función tranquilizante y ayudan a reducir la sensación de dolor. Las encefalinas se encuentran en el sistema nervioso central, incluyendo la hipófisis y el cerebro.
así como el tracto gastrointestinal y la médula suprarrenal. Producción y almacenamiento. Las encefalinas se producen en la hipófisis, una glándula del sistema nervioso central que participa en el sistema endocrino. Estas moléculas se transmiten a distintas zonas corporales, como la médula suprarrenal y el tracto digestivo. A diferencia de otras moléculas, las encefalinas no están en constante funcionamiento. Pueden mantenerse almacenadas hasta que sea necesaria su intervención. Funciones principales. Regulación del dolor. Las encefalinas modulan la percepción del dolor junto con las betas endorfinas y las dinorfinas. Actúan en los receptores opioides muy y delta para modular la percepción del dolor. Relajación y placer. Participan en el circuito del refuerzo y están relacionadas con las sensaciones de placer. Temperatura corporal y respiración. Contribuyen a la regulación de la temperatura corporal y la función respiratoria. Memoria y atención. También influyen en el correcto funcionamiento de la memoria y la atención. Tipos de encefalinas. Existen dos formas principales de encefalinas. Así podemos hablar de metionina encefalina, que como aminoácido distintivo tiene la metionina. Se ha descubierto como un potente antioxidante. Y la leucina encefalina, en la que el aminoácido diferente será una leucina esencial para la reparación y el mantenimiento del tejido muscular. En resumen, las encefalinas son moléculas esenciales para nuestro bienestar, ya que desempeñan un papel fundamental en la regulación del dolor y otras funciones vitales. Ahora bien, vamos con el último tipo de neuropéptido opioide endógeno, que son las dinorfinas. Las dinorfinas son básicamente sustancias producidas naturalmente por el cuerpo humano, que tienen efectos similares a los de opioides como heroína y morfina. ¿Dónde se encuentran las dinorfinas? Se encuentran principalmente en el sistema nervioso central, incluyendo regiones como el cerebro y la médula espinal. Se producen a partir de un precursor llamado proencefalina y se liberan a diversas áreas cerebrales, como el tálamo, el hipotálamo y el sistema límbico. También las podemos encontrar en otras partes del cuerpo humano, como en el sistema nervioso periférico y en algunas de las células del sistema inmune. Estas sustancias son capaces de unirse a receptores específicos en el cerebro y el sistema nervioso, conocidos como receptores opioides delta, lo que producen una serie de efectos tanto fisiológicos como conductuales. Entre estos efectos encontramos la analgesia, que es la reducción del dolor, la modulación de los estados de ánimo, la regulación de la liberación de neurotransmisores y hormonas, la regulación del apetito y de la conducta sexual, entre otros. Las dinorfinas también pueden afectar otros sistemas en el organismo. Por ejemplo, se ha demostrado que tienen un efecto regulador en el sistema cardiovascular, en la respuesta inmune y en la función gastrointestinal. Se producen a partir de la respuesta al estrés, al ejercicio intenso y a estímulos dolorosos. Es por esta razón que se ha investigado su potencial terapéutico en el tratamiento del dolor crónico, la depresión y otros trastornos psiquiátricos. Sin embargo, su uso clínico es muy limitado debido a sus efectos secundarios, que pueden generar dependencia y tolerancia. Pues se trata de una sustancia sumamente potente que se ha comprobado tiene un efecto 6 veces mayor que el de una sustancia también muy fuerte como lo es la morfina, por ejemplo. Es por esta razón que también se ha utilizado para combatir el estrés, los problemas de adicción a las drogas y otros trastornos emocionales. Muchas gracias.